Últimamente habrás estado escuchando mucho en redes y noticieros la frase Perú es clave. Lo veo tan prevalente que se utiliza como clickbait para obtener vistas y crear la sensación de que el Perú es de alguna forma único, especial o tiene alguna relevancia a nivel internacional. Pero también, al otro lado del meme, se encuentran expresiones como Perú, potencia mundial, o incluso Lima, potencia mundial, como frase irónica para referirse a la catástrofe política o económica que a veces se ve y se expone en nuestro país. Pero en este video quiero tomar una perspectiva distinta, esencialmente explicar por qué el Perú no es clave, probablemente nunca lo sea, y cómo eso puede ser algo bueno. Para empezar, analicemos los factores más obvios respecto al estatus de nuestro país a nivel internacional, su extensión territorial y población. Respecto al primero, el Perú tiene poco menos de 1.3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, colocándolo en posición 19 a nivel mundial y tercero en Sudamérica. Además, nuestra población de 34 millones aproximadamente nos coloca en el puesto 43 a nivel mundial. Pero la geografía es un aspecto bastante complicado de comparar, ya que mucho de nuestro territorio está conformado por la cordillera de los Andes, un espacio difícil de utilizar y atravesar de forma eficiente. Además, existen territorios que son como unas especies de micropotencias, como es el caso de Mónaco, Singapur o Hong Kong. Tener una población grande tampoco es mucho de lo cual enorgullecerse, ya que la mayoría de países superpoblados están en vías de desarrollo, como es el caso de India, Pakistán, Bangladesh, Nigeria o Indonesia, países donde el sueldo promedio es una fracción de hasta lo que se gana acá en Perú. Es más, incluso hay una ligera tendencia donde países con menor población tienden a ser más prósperos, lo cual nos lleva a analizar quizás el factor económico más utilizado, el denominado PBI per cápita, lo cual es básicamente el valor de todos los productos y servicios producidos en una economía dividido por la población. Es decir, básicamente implica el valor producido por la persona promedio en un país. En esta categoría nos encontramos en el puesto 87 a nivel mundial, con un PBI per cápita de poco más de $10.000, estando por detrás de varios de nuestros vecinos como México, Brasil, Argentina, Uruguay e incluso Chile. Es decir, que ni siquiera a nivel regional somos un ejemplar económico, y esto es sin siquiera fijarnos en economías más avanzadas. Pero ya te escucho que me vas a decir, pero el Perú tiene una de las monedas más fuertes de la región, nada le gana al sol peruano. Y sí es verdad, pero aquí hay que distinguir dos cosas muy importantes que frecuentemente se confunden: la fortaleza de una moneda y su porcentaje de inflación. La fortaleza es algo que en nuestro país se repite mucho como si fuese algo bueno, pero en realidad es una medida medio inútil. Lo único que indica es cuánto de una denominada unidad monetaria se necesita gastar para comprar algo. Como bien sabemos, países como Chile y Colombia tienen una tasa de cambio que es mucho más elevada respecto al dólar. En el caso de Chile específicamente, su moneda está a casi 900 pesos chilenos por dólar. Pero en Chile los salarios son mejores, su economía es más desarrollada y tiene una inflación incluso más baja que la nuestra. Por lo cual, como dicen los economistas, es simplemente contar más ceros a la hora de cobrar tu salario y comprar cosas. El otro factor importante que debemos entender es la tasa de inflación, la cual básicamente cuantifica el alza de precios de productos y servicios en un año. Te habrás dado cuenta que las cosas ahora no cuestan lo que costaban hace 5 o incluso 10 años. Eso es la inflación haciendo su chamba. Según la mayoría de economistas, la tasa de inflación debe ser positiva pero baja, idealmente entre el 1 y 3% anual. Esto sí es un factor que Perú ha logrado amaestrar, ya que desde la introducción del nuevo sol en 1991, la tasa de inflación mayormente se ha mantenido dentro de este rango, haciendo que la gente pueda tranquilamente ahorrar, depositar su dinero y ponerse metas sin tener miedo a que los precios se dupliquen en días, como fue el caso del primer gobierno de Alan García en los 80s. Sí, es verdad, punto a favor para Perú en este aspecto, pero tampoco somos clave o súper desarrollados gracias a nuestra inflación baja. Más bien, en realidad nos sigue poniendo como promedio de la región, delante de ejemplos bien conocidos como son los casos de Venezuela y Argentina, los cuales tienen tasas de inflación bastante altas, pero al mismo tiempo estamos detrás de países como Chile, Uruguay, Paraguay, entre algunos otros, que tienen tasas de inflación incluso más bajas. Sinceramente, en mi opinión, creo que tener una inflación baja no es algo de qué enorgullecerse, es algo bastante básico, bastante esencial, especialmente con tantos ejemplos de hiperinflaciones en nuestros vecinos, que ya es bien conocido que esa no es una buena forma de gobernar. Entonces, a nosotros decir que la estabilidad del sol peruano es algo de lo cual
estar orgullosos, en realidad estamos diciendo que nuestro país por lo menos satisface uno de los muchísimos requisitos básicos para tener una economía funcional. Habiendo dicho esto, sí existe un índice que yo creo cuantifica de la mejor forma la prosperidad de un país. Se llama el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad. Es básicamente un valor que va del 0 al 1 y tiene en cuenta los diversos aspectos como educación, salud, calidad de vida, que en conjunto significan el nivel de desarrollo humano de un país, y además lo ajusta por desigualdad, es decir que incluso un país dentro de todo rico, pero con gran cantidad de pobreza, no termina obteniendo un puntaje muy alto. Y esto es importante porque mide la falta de oportunidad que hay debido a la desigualdad que tiene un país. Y es en esta categoría que también quedamos casi al medio de la lista, en el puesto 81 entre todos los países del mundo, superando a Brasil debido a sus niveles altos de desigualdad económica, pero todavía por detrás de varios de nuestros vecinos como México, Panamá y Argentina. Yo creo que si tuviésemos que cuantificar la prosperidad, este es uno de los mejores indicadores, porque se centra en lo más básico, sin importar si tú naciste en una de las familias más platudas del país o uno de los estratos más pobres. ¿Cuál es el chance que tú, como ciudadano promedio, te puedas desarrollar a un nivel que te lleve a la prosperidad? Los países que mejor destacan en esta categoría son Islandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, etc. Cuando yo digo la frase potencia mundial, ¿se te viene a la cabeza Islandia? Es una isla chiquitita con una población más pequeña que la ciudad de Cusco. Y eso va al punto que yo quiero hacer acá en este video, que no necesitamos ser reconocidos a nivel mundial por nada para ser prósperos. En vez, necesitamos enfocarnos en todos los aspectos que lleven a que el prójimo se pueda desarrollar y acceder a oportunidades. Empieza con la educación y salud, pero va más allá, desde los valores culturales que tenemos, las leyes que nuestro gobierno promulga, los servicios y la infraestructura a los que podemos acceder, la seguridad pública, el sistema de transporte, la conservación ambiental e incluso el acceso a la vivienda propia, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, si vemos los resultados de los exámenes PISA, que son pruebas estandarizadas que se llevan a cabo en varios países en las materias de ciencia, matemática y lectura, con el objetivo de comparar los sistemas de educación de distintos países, el Perú queda respectivamente en los puestos 59 en 2 de las categorías y 55 en lectura. Pero consideremos que en total de países que participan son 79 y nuestros puntajes en todos los casos están muy debajo del promedio. Viendo esto, no da mucha esperanza para que un ciudadano peruano común y corriente pueda desarrollarse a nivel educativo, especialmente si tiene que depender del sistema de educación público. Respecto a salud, podemos utilizar el Índice Global de Seguridad a la Salud, que cuantifica qué tan preparados están los sistemas de salud para enfrentar una pandemia a nivel mundial. Acá el Perú, sorprendentemente, rankea bastante bien comparado a varios países, solo por debajo de Chile y México en Latinoamérica e incluso superando a países más desarrollados como Italia y Portugal, quedando en puesto 32 de 195 países. Sin embargo, este mismo índice pone a Estados Unidos en puesto número 1, a pesar de tener uno de los sistemas de salud más inaccesibles del mundo, lo cual me lleva a cuestionar los métodos usados. Pero regresemos a la pregunta inicial. ¿Perú es clave? ¿Es potencia? Cuando escuchas la frase potencia mundial, es bastante probable que te vengan a la mente países grandes con mucha influencia internacional, como es el caso de Estados Unidos, Rusia o China. Pero fijémonos en algunos de los problemas que tienen estos países debido a su estatus global. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de ser idealizado, es un país que tiene un déficit fiscal de 1.9 trillones de dólares, la cual la mitad estaba siendo utilizada para mantener un ejército a tope, al mismo tiempo que más de 40 millones de estadounidenses están bajo la línea de pobreza y el 60% de su población vive mes a mes. Viéndolo de esta forma, es un poco vergonzoso que la economía más grande del mundo tenga un gasto extraordinario para mantener su estatus militar y además es el único país avanzado sin un sistema de salud público y hasta ahora no se ha implementado por miedo a incrementar más el déficit fiscal. Nosotros, en cambio, como no tenemos la tendencia de insultar a líderes extranjeros, coordinar operaciones militares en otros países o inclusive mantener bases, flotas y ejércitos en todo el mundo,
tenemos un menor gasto en nuestro ejército y más presupuesto que podemos priorizar en otros sectores que beneficien a la población de nuestro país. En cambio, Estados Unidos, como siempre está retándose con otros países y potencias, es imposible que ellos bajen el gasto militar, más bien cada vez va aumentando más, y encima de eso han vivido por décadas con el miedo a un ataque nuclear, algo que nosotros nunca hemos tenido. Siguiendo, tenemos a Rusia, que también tiene varias de las mismas falencias de Estados Unidos, como la necesidad de mantener un ejército a tope. Además, debido a que han estado manteniendo una guerra con Ucrania por más de 4 años, las bajas de Rusia totales llegan a más de 1 millón, junto a varios cientos de miles de muertos. Además, han tenido que reclutar de forma no voluntaria más de 300.000 soldados por año, desde que comenzó la guerra, muchos de los cuales terminaron capturados o muertos en combate, por una guerra que ni siquiera se sabe habrán querido luchar. En cambio nosotros, como tenemos dentro de todo buenas relaciones con nuestros vecinos en esta pequeña esquina del mundo, la cual usualmente no se considera como clave, hemos tenido los últimos 30 años en relativa paz y tranquilidad. Finalmente, para cerrar, China también comparte muchos de los mismos problemas que ya hemos visto, pero quizás uno distinto que más me resalta es su autoritarismo casi absoluto. Si algo no te gusta, anda a llorar al baño, porque no hay elecciones y criticar al Estado es un crimen que puede hasta ser sentenciado por la muerte, sumado a sus restricciones al acceso al Internet y la amenaza de guerra constante que podría darse con Taiwán en cualquier momento. Además, debido a su población extremadamente grande, existe una cultura de explotación que realmente pocos acá en Sudamérica habremos visto o experimentado, con trabajos de 12 a 16 horas al día y un solo día de descanso al mes, todo para ganar menos de sueldo mínimo. Ahora, con todo esto no te quiero decir que el Perú es perfecto, pero poniendo todo esto sobre la balanza, yo creo que el objetivo no es ser clave ni potencia, sino más bien ser prósperos. Y ahí es un poco más difícil de generar clics, porque la realidad es que nadie se va a creer una noticia que diga de alguna forma que somos prósperos. Pero de conclusión, creo que una de nuestras fortalezas para lograr dicha prosperidad es justamente el no ser clave. Agarremos el ejemplo de un país como Suiza, que históricamente se ha mantenido neutro y nunca ha querido participar en nada, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es parte de la Unión Europea. Además es uno de los países más ricos, estando en posición número 5 en nivel mundial, teniendo un PBI per cápita que supera los $100.000. Si algún día lográramos un nivel de desarrollo, sería el equivalente de multiplicar nuestro PBI per cápita por 9, llegando a una suma total de 3.4 trillones de dólares, poniéndonos a nivel de países actuales como Francia, Reino Unido y Japón, pero todavía muy lejos de Estados Unidos. Un logro sin dudas extraordinario, pero no inalcanzable. Y estaríamos en una esquina del mundo, olvidados, mientras las potencias se pelean por su estatus, con educación y salud de tope, y quién sabe, quizás nuestra exportación más grande serían relojes de lujo hechos de oro y alpaca.